Modelos educativos en la historia de América Latina. Hoy hablaremos sobre los diferentes modelos educativos en América Latina a través del tiempo. Los modelos educativos en la historia de América Latina es un libro en el cual encontramos un acercamiento a los procesos educativos aplicados. Además expone y problematiza las articulaciones que mantuvo la educación con las dimensiones económicas, políticas y culturales de las sociedades latinoamericanas durante la colonia, la ilustración, la emancipación, la etapa de liberales y conservadores. Iniciaremos con la colonia. Existían en América Latina pueblos indígenas, los cuales tenían sus tradiciones, creencias y su sistema de transmisión de conocimiento en forma. La colonia fue un proceso de apropiación y ocupación en América por parte de los europeos. Los principales interesados en el reparto del llamado Nuevo Continente fueron el Imperio Español y el Imperio Portugués, y posteriormente el Imperio Británico, Reino de Francia y los Países Bajos. La conquista de América fue un periodo de violentos enfrentamientos entre los invasores europeos y los distintos y numerosos pueblos aborígenes americanos, como el Imperio Azteca o el Imperio Incaico, entre otros. En las zonas colonizadas por los españoles y portugueses se produciría una gran catástrofe demográfica de los indígenas de las zonas en las que se asentaron. La mayor parte de los indígenas murieron por el efecto de varias enfermedades contra las cuales no estaban protegidos. Asimismo, los escasos conquistadores emprendieron guerras aliadas con los pueblos originarios, donde se produjeron gran cantidad de muertos. La colonización propiamente dicha fundó una sociedad colonial dependiente de Europa y estructurada en base a clases raciales bien delimitadas: negros, indios, blancos y mestizos. Con el tiempo, la mayor parte del hemisferio occidental pasó a estar bajo el control de los gobiernos de Europa Occidental, lo que provocó cambios en sus paisajes, población y cultura. A continuación hablaremos de los modelos que se implementaron en América Latina durante la colonia. Modelo hispánico. Desde el primer momento se advierte la intención de organizar en América una sociedad compleja con bases sociales y culturales estables. España se proponía evidentemente formar una aristocracia fiel, un sacerdocio y una burocracia eficiente. Dentro de ese proyecto se entiende la temprana fundación de colegios y universidades. Aculturación. Es el proceso de dominación e imposición de la cultura europea sobre la americana. España optó, después de los estrepitosos choques del primer momento y de las primeras décadas de política de incautación y pillaje, por un procedimiento más arduo como fue la aculturación de las zonas bajo su dominio. Educación. Es el fiel reflejo de la sociedad aristócrata. Solo se impartía a los criollos españoles y mestizos de la clase alta, familia de caciques e indígenas principales. Así la educación se convirtió paulatinamente en un importante factor de diferenciación social. No a todos los niños se les enseñaba a leer, escribir y contar. Solo aquellos que el bien público aconsejaba, para que de entre ellos se eligiese el alcalde, los regidores, los magistrados, los escribanos, procuradores, prefectos de iglesia y médicos. Estos pocos niños pertenecían a la familia de los caciques y de los indios principales. Llegaban a leer admirablemente tanto en su lengua nativa como en español y latín, y muchos otros escribían con letras muy elegantes. Fracaso de las escuelas. Basto de Quiroga fundó instituciones que él llamó hospitales, comunidades donde, luego de las jornadas de labor limitadas a 6 horas diarias dedicadas a los trabajos de la agricultura o al ejercicio de diferentes oficios útiles, restaba tiempo suficiente para desarrollar esfuerzos de educación religiosa y práctica al mismo tiempo. Con anterioridad, el fraile flamenco Pedro de Gante organizó el primer establecimiento educativo del Nuevo Mundo y tuvo la admirable iniciativa de volcar al náhuatl los libros de doctrinas necesarios para ejercer su ministerio. A estos nobles misioneros es justo añadir el nombre de Fray Bartolomé de las Casas, quien para colonizar efectivamente pedía educar. Estos intentos de educación fracasaron, ya que la ayuda les fue negada, pues los señores feudales no tenían la intención de permitir que sus labradores dejaran la tierra por irse a educar. También se presentó preocupación por determinar si era conveniente mantener la escuela, a pesar del corto número de individuos que en él se educaban, ya que solo se impartía educación a los hijos de los caciques e indios nobles. Como resulta evidente, también
conspiraron contra la difusión de la enseñanza en los primeros niveles el hecho de que la población fuese predominantemente rural y que la lengua utilizada no fuera de los nativos. El establecimiento de las escuelas trae malas consecuencias. Para la corona española, los indígenas deben ser instruidos solo en la religión. La labor educativa de la Iglesia durante los primeros tiempos era la tarea de evangelización, pero soplaban para entonces vientos renacentistas y aquella infusa concepción optimista del hombre inspiró a los grandes misioneros. Por ello, los religiosos de la Compañía de Jesús habían impuesto que las escuelas eran para leer, estudiar las ciencias de gramática, retórica, filosofía y lógica, entre otras. Pero la corona española determinó que sería mejor enseñarles las cosas de nuestra santa fe católica, leer, escribir y cantar, y por esto la lengua y la evangelización fueron instrumentos eficaces para fortalecer el predominio europeo. Las universidades eran corporaciones medievales. Pero primero surgen las llamadas escuelas profesionales, donde se les enseñaba un oficio. Estas formas de aprendizaje y la existencia de gremios con sus intereses restrictivos fueron, entre otros factores, que conspiraron contra el desenvolvimiento formal y orgánico de este tipo de enseñanza y su fracaso. La universidad estaba preocupada tanto por los contenidos de las enseñanzas como por la limpieza de la sangre, la reglamentación de los horarios, vestimentas y demás. Ejercía el derecho de policía sobre los estudiantes, profesores y funcionarios. Para ser maestro se tenía que tener como requisito no ser negro, mulato ni indio, sino español cristiano. También debía velar por la moral y las buenas costumbres, tomadas estas en buen sentido muy amplio. Velar porque sus discípulos no lean novelas, romances, comedias o historias profanas. La enseñanza, por supuesto, era memorística y los conocimientos se transmitían en latín paulativamente. Se modificó su estructura elemental para organizarse en facultades que otorgaban las codiciados títulos de bachiller, licenciado y doctor. Las universidades y colegios que florecieron en todo el territorio americano fueron los pilares básicos en que se apoyó la obra civilizadora de España. España dio a América cuanto tenía. La organización universitaria, hecha de experiencia secular en Salamanca, es trasplantada al Nuevo Mundo. Salamanca fue el modelo 1000 veces invocado por los papas y por los reyes de España para conformar a él las nacientes instituciones universitarias. La universidad son hogares auténticos y superiores de la ciencia, forjan las naciones y son el índice de la cultura de un pueblo. La primera universidad de nuestro continente invoca como principal modelo a Alcalá. Tampoco olvidaremos que si las universidades fueron relativamente numerosas durante el periodo colonial, pocas de ellas pueden considerarse en verdad importantes para el nivel alcanzado. Lima, México, La Plata y Guatemala son probablemente las más significativas. Continuamos con el modelo lusitano. Fue el modelo colonial brasileño que tiene rasgos específicos que lo hace diferente del español. El proceso de aculturación se hará con africanos arrancados de sus comunidades primitivas, con portugueses y en menor proporción con los aborígenes. Hay que destacar que en Portugal también fue importante tanto la religión como la lengua. Al lado del portugués se propagó inicialmente el tupí, utilizada por los mismos ocupantes para comunicarse con las distintas tribus. Tal fue la importancia adquirida por el tupí que por un momento se llegó a prohibir su empleo en el púlpito, donde era ampliamente utilizado. A este serio obstáculo para la comunicación súmese otro factor, el empleo del latín por parte de los religiosos. La educación formal estuvo a cargo fundamentalmente de la Compañía de Jesús, quien se convirtió en Brasil, como en otros lugares, en el orden educadora por excelencia. Su enseñanza elemental se confundía con su función catequista y los pocos colegios existentes, el propósito era reclutar a sus propios estudiantes. Gratuidad para unos cuantos. La educación primaria era gratuita solo para quienes podían hacer donativos y contribuciones para el mantenimiento del orden. La escuela cumplía una función, pero no como lugar de aprendizaje. La educación jesuita no era popular ni profesional. El número de alumnos era escaso. En cuanto a los colegios cuyo acceso estaba limitado, no solo por razones de orden económico, sino por las exigencias de pureza de sangre, constituían poco menos que los únicos centros de la actividad cultural. Los estudiantes se acercaban a estos tanto por razones de prestigio como por ser el único medio que podía permitirles más adelante completar sus estudios en la metrópoli y así incorporarse a la burocracia y administración del imperio. No hay universidad producto de la inexistencia de los estudios universitarios en el actual territorio de Brasil durante el periodo colonial.
Los colegios eran el destino de los pocos jóvenes que aspiraban a cursar estudios superiores en el exterior. Después de este modelo llega la Ilustración. Fue una época histórica y un movimiento cultural e intelectual, especialmente en Francia e Inglaterra, que se desarrolló desde finales del siglo XIX. Fue predenominado así por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. El siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces. Calificaba a los siglos anteriores como bárbaros y oscuros, teniendo como condición la confianza en la razón, en la ciencia, en el progreso optado por la secularización de la vida y la disminución de la importancia de la religión. La Ilustración tuvo importancia y significado como instancia previa en la independencia de América. El modelo de la Ilustración no es solo revolucionario en sus objetivos iniciales, pero llegaría hacerlo por sus efectos mediatos. Su espíritu modernización es característico. Entre sus notas definitorias se puede mencionar secularización de la vida, con sus consecuencias sobre la sociedad y la administración, diversidad productiva, actualización cultural y educativa, especialmente de las clases dirigentes, pero amplias por la incorporación de nuevos sectores. Al Nuevo Mundo y nuestro país llegaron las corrientes españolas, italianas y francesas con retraso, asincronía que es común en todos los procesos de influencia ideológica en el Nuevo Mundo. La Ilustración contribuyó a socavar el rígido tradicionalismo, el conmovido principio de autoridad y en última instancia la incorporación de pautas nuevas, valores y actividades en la sustitución de las vigentes. Ese espíritu tradicional se encuentra reflejado en el Diccionario de la Lengua Española, donde se definen algunos conceptos: enseñar, doctrinar, insinuar, porque el que enseña mete en el seno de la doctrina y en el que se oye la guarda allí y en su memoria. Este tradicionalismo autoritario explica algunos principios vigentes. La letra con sangre entra, que el pensamiento moderno y que más tarde en la Ilustración le costaría desarraigar. Los lineamientos educativos y culturales se trataban o se trazaban desde la península. Las leyes de Indias no mencionan la educación infantil. Las sociedades amigas las sociedades de amigos de países, espíritu renovador de la educación en España, se forman sociedades similares en América. Apelan a la educación como instrumento clave para superar las inecuaciones económicas y sociales. Crisis en las escuelas primarias. Se sabe que la expulsión de los jesuitas había acarreado serias consecuencias. Los jesuitas ocupaban un lugar preponderante en el sistema educativo y cuando fueron alejados, su sustitución se hizo con sensible mengua de la calidad de los niveles alcanzados y métodos aplicados. Se cerró ya la escuela de gramática porque no se le pagaba al maestro. Asimismo, se cerró la escuela de las primeras letras. En la ciudad no había escuelas para la enseñanza o la instrucción de las niñas. Los indios miraban a las escuelas con repugnancia debido a una pandemia de sarampión a principios del siglo de 1769. Tomaron aquí pretexto para quitar la escuela. La enseñanza preparatoria, por su lado, reservada a quienes pudieran demostrar su pureza de sangre, conducían exclusivamente a los estudios superiores. De aquí que no se ofrezca el interés de los otros niveles. La universidad, a su vez, languideció durante el siglo XVIII, pero el fracaso predominante de las ideas tradicionales, lo que acarrió como consecuencia que las enseñanzas se fueran vaciando de contenidos y que se fueran enajenando los instrumentos conceptuales que le permitiesen entender la realidad. A continuación, el modelo de emancipación. En el proceso de la independencia y los siguientes años, la mayoría de los países sufrió un deslocamiento poblacional provocado por migrantes de grandes masas a consecuencia de la guerra. Una de las consecuencias de la independencia para la mayoría de los países
fue el cambio poblacional provocado por los migrantes. Esto ocasionó las guerras, la disminución de la actividad productiva y la incertidumbre. Pero perduraba la tradición borbónica que atribuía la importancia al Estado en materia de educación. Por otro lado, se estimula la participación de todo el pueblo en la educación. Se publican obras de avanzado espíritu político para formar nuevas generaciones. Se intenta quitar los castigos corporales de la escuela. Se ilusiona la enseñanza de la mujer o los indios. En lo anterior existe un estilo renovado en donde se está de acuerdo en igualdad de ideas, libertad, justicia. Desde los jacobinos hasta los moderadores. En la historia se cuenta que nada es más digno de consideración de los padres como ver que hay una autoridad que se encarga de la educación de los hijos. Las almas sensibles son testigos de la emoción de ternura que ocasionó un acto desconocido en estas regiones. La presencia constante de las autoridades y de las demás contribuye al nuevo espíritu que pretende inyectar a la educación en donde pasa a desempeñar una función amplia y enriquecida en el nuevo estilo, en donde busca definir con mayor exactitud los nuevos grupos dirigentes. Existe un detalle interesante en donde se menciona constantemente lo que hoy se llama función ocupacional de la educación, en donde genera una nueva actividad. El comercio abría a otros horizontes, mientras que en la educación debía satisfacer renovados requerimientos. Se ha destacado varios términos. Estos son justicia, política, utilidad, entre otros, en donde no son tan necesarios los comentarios. Por otro lado, también encontramos los liberales y los conservadores. Las décadas que se siguieron a los movimientos independentistas estuvieron señalados por las luchas armadas para consolidar una autoridad. El periodo entre el ciclo independentista y la vinculación de la economía latinoamericana a los mercados internacionales se caracteriza por la prioridad atribuida a la creación del Estado, el monopolio de la fuerza a través de la constitución de ejércitos nacionales y una estructura administrativa. Estos fenómenos explican la baja prioridad de la educación, con la opinión paternalista incompatible con las ideas liberales de contrato de trabajo, igualdad ante la ley de libertad individual. Por otro lado, los segundos constituyen en una parte un grupo intelectual que representan intereses de nuevos exportadores agrícolas y mineros vinculados al comercio y las finanzas exteriores o manos inglesas. De esta manera se inició el proceso que llevará la hacienda a la empresa. El enfrentamiento entre líderes y conservadores terminó muchas veces en campo de batalla, porque se encontraba en juego algo más que las teorías. En estos acontecimientos se encontraba el choque de intereses, prejuicios y valores. Estos ponían a prueba la eficacia de elaboración propuestas que permitían alcanzar no solo estabilidad, sino nuevos ordenamientos institucionales. Los liberales y los conservadores pretendían tener la capacidad y la clave para restablecer el orden constituido. Por otro lado, se destacaba la oposición entre líderes y conservadores en varios casos. En el plano educativo, en el plano educativo, el papel del Estado
tiene que ver con la escuela como institución educadora. La escuela debe ser la agencia educativa central. Esa tarea podría ser confiada a los demás instituciones existentes en la sociedad civil, familia, iglesia, entre otros. Las instituciones educativas diferentes y la escuela aparecen como alternativa institucional para difundir el conocimiento, valores y actitudes y demás en el modelo liberal. En la política conservadora, esta se puede caracterizar por su desinterés hacia la escolarización. Esta postura es acompañada de posibilidades educativas de un conjunto de instituciones privadas eficientes en la difusión de los valores, actitudes, entre otros. En este esquema constitucional, los contenidos son fundamentales. A continuación, encontramos los sistemas modernos para América Latina. Hablar de modernización en los sistemas educativos en América Latina nos lleva a regresarnos varias décadas atrás, pues cada gobierno establece una reforma a su sistema desde el punto de vista político-social. Los últimos esfuerzos a una modernización en los sistemas educativos se centra en lo estipulado en la Declaración de Cochabamba de 2001, en donde se concluye que no se han logrado los objetivos programáticos expresados en el proyecto principal de educación y el Foro Mundial de Educación del año 2000, respaldando las iniciativas de las Cumbres de las Américas, donde los ejes de modernidad se basan en la gestión, equidad y calidad de la educación, con fundamento en el perfeccionamiento y cualificación docente, dándole prioridad y enfocando las transformaciones de los sistemas educativos a través del mejoramiento de las prácticas educativas. Siguiendo las sugerencias dadas por los organismos anteriores, se planteó ante la UNESCO la necesidad de organizar un nuevo proyecto regional para poder cumplir con todas las metas propuestas, organizándose el Proyecto Regional de Educación para América Latina, PRELAC, el cual se pone en marcha en el año 2002, cuya propuesta principal es la educación para todos, buscando disminuir sustancialmente el analfabetismo en la región a partir del siglo XXI. Este programa lo podemos nosotros equiparar, en el caso colombiano, con el programa Todos Aprender, que es una propuesta del Ministerio de Educación Nacional buscando el mejoramiento de la calidad educativa a través de la capacitación de tutores para que sirvan de acompañamiento en los procesos educativos y así mejorar estos procesos. Las reformas educacionales y modernización de los sistemas educativos surgen inicialmente en algunos países del Cono Sur, con base en tres ejes fundamentales, que son la modernización como ordenación del caos, la modernización como desarrollo económico-social y la modernización como reconocimiento de la diversidad. Aunque a nivel global los cambios se centran en modelos más flexibles basados en tecnología, América Latina aún maneja la mentalidad identitaria tradicional mediados por la aceptación a la diversidad, lo cual en términos competitivos nos pone en desventaja con los países desarrollados, donde la educación se centra en la producción. Es por esto que, mientras en América Latina se piensa en redimir raíces ancestrales, los países desarrollados proyectan su modelo educativo hacia la producción económico-social. Esto pone de manifiesto el alto grado de analfabetismo que mantienen nuestros países. Por otra parte, el proceso de globalización y sus políticas económicas han marcado unos estándares de evaluación, lo que hace más evidente el rezago y mostrando la realidad educativa de los países donde solo se preparan a las personas para servir al modelo de producción, modelo educativo de la posguerra. Pero todo no es negativo, ya que algunos países han tratado de imitar algunos modelos implementados en otros, los cuales han logrado adaptar a los contextos del país. Es así como países como Chile, Uruguay y Bolivia han logrado organizar sus políticas educativas desde la visión administrativa hasta la pedagógica, quedando pendiente una reestructuración de algunos procesos, surgiendo la pregunta de hacia dónde debemos apuntar la modernización, si a la conservación de las raíces ancestrales o hacia una educación que nos convierta en un país equitativo y competitivo.
Este trabajo fue desarrollado por los maestrantes Jorge Eliezer Sandoval Bustamante, Marta Penagos y Elizabeth Quinchanegua para la asignatura Modelos Pedagógicos de la Maestría en Didácticas de las TICs. Muchas gracias.